Señor, y que tú quieres que yo haga, Señor, hoy. Que tú quieres que yo haga, Señor. Hoy el Señor quiere tomar tu vida para caminar en una nueva forma de vivir. Hoy el Señor quiere que su palabra sea la que tú obedezcas para dirigirte en tu vida. Hoy quiere que todos los fracasos que has tenido los dejes a un lado y camines en novedad de vida con Él y para Él. Hoy quiere que el Espíritu Santo sea quien llene tu corazón, quien llene tu vida, quien transforme tu vida, quien llene tu ser de gozo y de paz. Espíritu Santo, nuestras vidas están hoy, Señor, delante de ti. Espíritu Santo, háblanos, Señor, en esta noche. Habla mi vida, Señor. Dile a Jesús, Señor, habla mi vida. Dile a Dios, habla mi vida. Dile al Espíritu Santo, habla mi vida. Habla mi vida hoy, Señor, habla mi vida. Yo quiero escucharte, Señor, en mi corazón. Yo quiero escucharte, Señor, hablar a mi vida. Señor, que la palabra que va a ser predicada, que la palabra que vamos a escuchar, Señor, esa palabra yo sé que viene de tu corazón para mí también. Que la tierra se estremezca. Señor, hoy honramos y alabamos tu nombre. Hoy te adoramos a ti, Señor. Que ruja el león. Hoy en tu nombre todo aquello, Dios, que no está sujeto a tu voluntad, se sujeta a tu voluntad. Hoy todo aquello que el enemigo haya puesto sobre las vidas para entorpecer su fe, para desanimar su fe, se ha quitado también en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy toda sordera espiritual se ha quitado también. Hoy todo desánimo en el corazón, hoy toda pobreza en el espíritu se ha quitado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy se ha fortalecida tu vida por el poder del Espíritu Santo. Que ruja el león y que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Señor, tú eres el que reina en este lugar. Tú eres el que reina en este lugar, Señor. Tú eres el que reina en este lugar, Señor. Y venimos expectantes, Señor amado. Hoy venimos expectantes de gloria, de milagros, de palabra. Hoy venimos expectantes de lo que tú vas a hacer, Señor. Hoy anhelamos, Señor, más de ti, Señor. Espíritu Santo, hoy anhelamos, Señor, más de tu gloria, más de tu presencia. Quiero invitarte, si alguien viene con una necesidad de salud, de sanidad, pon tu mano ahí donde tienes en este momento la necesidad. Pon tu mano donde está el dolor en este momento, en el nombre de Jesús. Dice la palabra que es por sus llagas que hemos sido curados. Si es en tus riñones, si es en tu corazón, si es en tu vientre, si es en tus piernas, pon tu mano ahí. Y en el nombre de Jesús, créele al Señor en esta hora. Dice la palabra del Señor que es por sus llagas que hemos sido curados. Hoy recibe sanidad en tu cuerpo. Hoy recibe sanidad en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Hoy recibe sanidad en tu cuerpo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra, Jesús mismo dijo que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y hoy todas las obras del diablo sean quitadas. Hoy toda enfermedad que ha venido sobre tu vida sea quitada en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy toda dolencia se va en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, sea tu gloria la que se manifieste con poder, Dios, en la vida de tu hija. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, aún lo que ella, Señor, aún lo que a ella le preocupa, Dios, hoy dale respuesta, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios, hermanos, no solamente está aquí, pero Dios también tiene una respuesta para tu vida, para tu necesidad. Si nos estás viendo desde tu casa, también quiero decirte, Dios tiene una respuesta para tu vida
hoy. Queremos invitar a los niños, ellos van a salir en este momento para tomar su enseñanza, y quiero invitarles a todos los demás que por favor tomen su lugar. Quiero también mencionar algunas comunicaciones, recordarles a los padres, hoy les dimos el anuncio, el sábado tenemos una reunión con todos los papás de los niños, con los abuelitos también. Si su nieto viene a la iglesia y usted quiere unirse, va a ser una reunión vía Zoom el sábado a las 8 de la noche. 1 hora estaremos allí. Queremos hacer partícipes a ustedes, hermanos, de los proyectos de este año, del plan de trabajo para este año también. Entonces queremos invitar a todos los papás de los niños que nos acompañen este próximo sábado desde su casa vía Zoom. También quiero mencionarles, hermanos, bueno, que estemos orando, como ustedes ya saben, y es tan evidente. La calidad del aire en estos días ha estado bastante mala, muy mala. Hay una contingencia ambiental, y además de la propia contaminación de la ciudad por las fábricas, por los vehículos, por todo lo que usted ya sabe. No voy a politizar esto acá, pero además de esto se suma, ¿verdad?, este viento y este polvo que viene desde el norte del país. Y bueno, estamos en una contingencia en este momento. Desde el día domingo yo estoy un poco ronco, y bueno, con esto me afectó un poquito más. También felicitar a todos los varones. ¿Dónde están los varones? Hoy es el Día Internacional del Hombre. Yo sé, mire, hay quien dice, hoy no es el 19 de noviembre, pero si no se acuerdan, en marzo, menos en noviembre. Pero en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, se celebra en marzo, aunque está estipulado a nivel internacional que es el 19 de noviembre. Entonces, el 19 de noviembre, el 19 de marzo se celebra. México ha adoptado un poquito más en el mes de marzo, un tanto para dar un realce también en el mes en el que se celebra el Día de la Mujer. Pero si usted lo quiere celebrar, y mejor dicho, si ustedes, hermanas, quieren celebrarnos el Día del Hombre, bueno, no se espere para ningún día en específico, celébrenos todos los días. Amén. Bueno, pero los varones, de manera muy especial, esta bendición para ustedes. Van a salir con Chema al discipulado, y los que hoy toman el discipulado van a pasar con Chema en este momento, así que les invitamos para que puedan pasar. Bueno, vamos a continuar con nuestra enseñanza, hermanos, de esta noche. La verdad, como lo he dicho, híjole, este tema es un poquito complicado para mí, y lo ha sido desde que empezamos. Y cuando recién empecé a dar las enseñanzas, le dije a Dios, Señor, ¿por qué me metiste en esto, Señor? Sí, es un poquito complejo poder hablar de este tema, porque aparte de que es un tema teológico, sin embargo es un tema que hay que estudiar en las diferentes perspectivas, incluyendo obviamente la perspectiva no pentecostal, para poder entender. Quiero aterrizar un poquito con ustedes y recapitular brevemente algunas cosas que hemos dicho desde la primera enseñanza. Hoy tenemos la enseñanza número 8, es decir, 8 enseñanzas hemos dado sobre la neumatología pentecostal. Hablamos que nosotros somos una iglesia pentecostal, a diferencia de la iglesia carismática, la iglesia neopentecostal. Somos una iglesia pentecostal por denominación, Iglesia de Dios en México. Somos una iglesia pentecostal clásica. Sin embargo, esto de clásico, vamos a retomarlo más adelante cuando vea yo un poco acerca de la liturgia de la iglesia pentecostal clásica. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, a cómo se lleva a cabo un culto pentecostal clásico. Y van a ver ustedes que hemos dado un movimiento relevante para nuestros días también en nuestra liturgia. Y este término liturgia suena como que de repente bastante católico, ¿verdad? Pero no es un término católico, es un término que describe la manera en que se desarrolla un culto o un programa de culto en una iglesia cristiana. Somos una iglesia pentecostal, dije yo, de corte clásico en teoría, pero tenemos una doctrina también ya establecida. El problema que tenemos nosotros, tanto como denominación como iglesia pentecostal, es que muchas veces no sabemos por qué creemos lo que creemos. Es decir, simplemente lo asimilamos y lo tomamos y lo repetimos, y entonces decimos, bueno, creemos en la inspiración verbal de la Biblia, creemos en un Dios que existe eternamente en 3 personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, y recitamos, ¿verdad?, como el Ave María. Lo recitaban antes. Recitamos la declaración de fe,
pero no sabemos cómo se establecieron esas doctrinas. Entonces el objetivo de estas enseñanzas es poder saber cómo llegamos nosotros a tener una doctrina pentecostal. Hemos hablado también acerca de que la mayor parte de nuestro movimiento pentecostal es un movimiento que nació hace más de 100 años en Estados Unidos, después de el segundo y el tercer gran despertar, como se conoce, unos avivamientos que empezaron en Inglaterra, pero también se llevaron a cabo en Estados Unidos, donde hubo un derramamiento, una visitación del Espíritu Santo, y prácticamente desde los años 1901, 1902 es cuando inician estos avivamientos. La Iglesia de Dios, tengo que recordarles que inicia en los años 1896 prácticamente, o 10 años antes todavía, en donde nos convertimos ya en una iglesia de corte pentecostal, pero también recuerden que nuestras raíces doctrinales son metodistas. ¿Vamos bien? Son metodistas. Nuestra soteriología o la doctrina de nuestra salvación es de corte metodista. Vamos a ver en su momento, así es que no se metan mucho en problemas con estos términos que usted debe decir. Bueno, yo creo que hermano ya está hablando en lenguas porque no le entiendo nada. Sí, no estoy hablando en lenguas, simplemente estoy refiriendo la doctrina que tenemos nosotros. Y bueno, hablamos también las semanas anteriores, las próximas anteriores, hablamos acerca de la neumatología en el Evangelio de Lucas y también en el libro de los Hechos. Dijimos que Lucas, aunque para muchos, sobre todo reformados, es decir, que no son pentecostales, para muchos de ellos Lucas es simplemente un libro narrativo y no podemos hacer doctrina de la narrativa de la Biblia. Sin embargo, cuando entramos al Evangelio de Lucas y cuando entramos al libro de Hechos, nos encontramos que es un libro, para empezar, escrito por un teólogo, pero escrito también con el objetivo de afirmar la fe en la doctrina de una persona o un grupo de personas que recibe el nombre de Teófilo allí en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos, que es el destinatario de estos dos libros. Sin embargo, hay que entender que Teófilo probablemente no era el nombre de una persona, un individuo en particular, sino Teófilo era el nombre con el cual se dirigía, o el nombre que describía a una comunidad, ¿sí? Pero Teófilo describía una comunidad porque era como una palabra clave, pues, para que no pudieran descubrir a aquellos cristianos que estaban sufriendo ya persecución. Teófilo en el griego significa, viene de dos palabras, una palabra compuesta, teos, Dios, y filos, afinidad o amor, amor a Dios o amado de Dios significa Teófilo. Así es que si usted tiene un pariente que se llame Teófilo, dígale, hoy aprendí qué significa tu nombre. ¿Okay? Amado de Dios o amado por Dios. Por eso es que muchos piensan que en realidad no era un individuo, sino una comunidad de nuevos creyentes, a los cuales tanto Lucas en su evangelio como en el libro de Hechos se estaba dirigiendo. Y cuando entramos a Lucas, repito, encontramos que es un libro lleno de teología, pero una teología práctica. Muy bien, de tal manera que podemos nosotros tomar, y ya les mencionaba algunos autores a ustedes, de que hay varios teólogos y varios escritores, hermanos, que se han dedicado a estudiar estos dos libros de Lucas y han llegado a la conclusión de que hay teología, una teología narrativa, y que podemos nosotros hacer teología entonces, pero hay que saber también discernir qué cosas que aparecen en estos relatos no deberíamos tomar como teología. Pero cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, les decía yo también a ustedes que Lucas habla mucho acerca del Espíritu Santo, pero también Lucas habla del bautismo con el Espíritu Santo y comparte esta expresión en el Evangelio, hablando acerca de Juan el Bautista, que Juan el Bautista dice, viene uno detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él le va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego. ¿Okay? Y esto aparece en Mateo y en Marcos también, pero también aparece en el relato del libro de Hechos en dos ocasiones. Pero quiero ir con ustedes a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, 1 Corintios 12 al 13. Y si usted
se perdió alguna enseñanza, quiero invitarle para que vaya a ver las enseñanzas allí en el grupo de Desafíos Contemporáneos, porque lo que voy a hablar está sustentado prácticamente en las 2 o 3 enseñanzas previas. Entonces, si usted no ha venido, probablemente va a haber algunas cosas que no va a entender. Yo quiero invitarle para que regrese ahí entre semana para ver los videos de las enseñanzas pasadas. Primera de Corintios 12, versículo 13. Este es el único versículo que aparece de Pablo hablando acerca del bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Sí, el apóstol Pablo no habla del bautismo, más bien habla acerca, sí, de la llenura, sí habla del Espíritu Santo, pero de este término bautismo no habla Pablo solamente en este versículo. Dice así: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Sí, y repito, esta palabra que aparece aquí en 1 Corintios 12, versículo 13, bautismo en el Espíritu, es una palabra que también Lucas utiliza. Quiero llevarles una vez más a Lucas 3:16. Vamos a ir recordando un poquito y espero poder avanzar. Quiero también mencionarles, hermanos, que vamos a ir a partir de acá un poco lentos, despacio. Yo les decía a ustedes, es mejor dar un poquito de bocados suaves que podamos digerir. Y no sé cómo se siente usted cuando tiene mucha hambre y come mucho. Ya después no quiere nada, ¿verdad? Yo a veces cuando como y como mucho y le digo a mi esposa, ya solo me queda espacio para un café con pan. Pero ya eso ya es un abuso a veces solamente el puro café. Ahora, pero cuando comemos de a poquito, una porción pequeña, y vamos disfrutando la comida, es mejor que comer en una gran cantidad. Entonces, estas enseñanzas a partir de hoy van a ser así poquito para que la disfrute, la digiera, la entienda y que podamos querer más después, porque si no, no va a querer más después. Lucas capítulo 3, versículo 16, lo que les refería. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos 1:5. Vaya conmigo ya a Hechos capítulo 1, versículo 5 ahora. Vamos a leer después el 11:16. Hechos 1, ¿estamos ahí? Amén. 1:5 dice así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 11:16, vaya conmigo ahora ahí a este pasaje de la Biblia. Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Noten estas expresiones del apóstol de Lucas, perdón. Y estas expresiones, como le mencioné, se dan en el marco de una persona que ya era cristiana. ¿Vamos bien? No se da con personas nuevas o que están iniciando, que van a iniciar su fe, sino se da en el marco de personas que ya tienen a Cristo en su corazón. Ahora vayan conmigo también a Hechos capítulo 8. Leímos la semana pasada este capítulo del versículo 1 al 24, pero es cuando la gente empieza a convertirse fuera de los límites territoriales de Jerusalén y de Judea, y ahora se están convirtiendo en Samaria. Y en el versículo número 14, dice así, Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Y dijimos que este derramamiento del Espíritu Santo era tan evidente que Simón dijo: yo quiero también tener ese poder. Entonces lo que quiero llegar es que cuando miramos la narrativa en Lucas, miramos que el tema del bautismo con el Espíritu Santo se da en el contexto, repito, de los que ya están convertidos, los que ya son cristianos, los que ya son hijos de Dios. ¿Vamos bien? Los que ya son cristianos. Ahora, hay algunos teólogos y algunos historiadores y algunos eruditos en Biblia que quieren encajonar estos textos y que sea Pablo quien interprete
estos textos bíblicos y entonces limitan a estos textos para decir algo que Lucas está diciendo desde una perspectiva diferente sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Volvemos a ir a 1 Corintios 12, 13, por favor. 1 Corintios capítulo 12, versículo número 13. Vamos a leer varios textos bíblicos y dije vamos a ir despacio, así es que yo espero que despacio no significa que yo los arrulle. Si digo despacio, sino que lo aprovechen. Bien, dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La interpretación que se le ha dado, la interpretación no pentecostal que se le ha dado al Evangelio de Lucas y de Hechos, es que tenemos que hacer que esos textos de Lucas y de Hechos estén limitados por lo que Pablo está hablando respecto al bautismo con el Espíritu Santo. Pablo está hablando del bautismo en el Espíritu desde la experiencia que tiene el creyente de recibir la salvación y el sello del cual vamos a hablar el día de hoy. Si Pablo está hablando, repito, de la obra del Espíritu Santo desde la experiencia de salvación del creyente, pero Lucas está hablando del bautismo con el Espíritu Santo desde la segunda experiencia del creyente, que en este caso es un empoderamiento, es una capacitación para servir a través del bautismo con el Espíritu Santo. Espero que me esté explicando. ¿Vamos bien? Ok, bueno, y si no, recuerde, tiene que regresar porque necesito que usted tenga las bases de por qué creemos en lo que creemos. Se me está cerrando un poquito la garganta, pero yo espero que vayamos bien en este momento. Ok, entonces, estos ejemplos que miramos nosotros en Lucas, en el libro de Hechos, son ejemplos que lamentablemente, hermanos, miramos la renuencia de algunos teólogos, de algunos escritores, de conceder que en la Biblia tenemos una diversidad de perspectivas de una doctrina, que Pablo no agota toda la doctrina del Espíritu Santo, ¿sí? Porque como cristianos, y yo les decía hace 2 semanas, el problema que tenemos como iglesia, particularmente en nuestra denominación, es que muchos de nuestros pastores fueron formados con literatura bautista. Muchos de nuestros pastores, les digo porque yo estudié en un seminario, les digo porque yo he sido maestro de instituciones teológicas, y los recursos que tenemos para poder abordar el tema del bautismo con el Espíritu Santo son recursos que no son pentecostales, sino no pentecostales. Esto ha hecho que no entendamos del todo nosotros, aunque quiero decirles que hay literatura pentecostal muy fuerte, o sea, no quiero que piensen ustedes que no hay literatura, que está muy débil, no. Yo les dije desde la primera clase, un problema que enfrentó la iglesia pentecostal o el movimiento pentecostal cuando inició, es que fue tan acelerado el movimiento y tan rápido que no dio tiempo de poder, o no había el tiempo de poder sistematizar la teología. Es decir, de que los teólogos se detuvieran y escribieran, reflexionaran, estudiaran la Biblia para poder comprender las experiencias que estaban viviendo con el Espíritu Santo. Ese es el problema. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Y ese es el problema que a veces podemos tener nosotros cuando hay un mover de Dios en nuestra vida y en nuestras congregaciones, y no nos detenemos para reflexionar y estudiar la Biblia para poder evaluar las experiencias que tenemos. ¿Va siguiendo? ¿Sí? Es decir, y yo les he dicho cuando ministramos liberación y salimos de acá, les digo, no es nada más de que ya ministramos y ya me voy y gloria a Dios que el Señor hizo la obra. No, tienes que pensar qué sucedió, por qué sucedió, cómo sucedió, qué hubo extraño en eso, que hubo algo a lo mejor que no quedó muy claro. Pregunta, estudia, ora, reflexiona. O sea, no nos vayamos nada más. Cuando ustedes miran una experiencia aquí en la iglesia, tienen que ser capaces de reflexionar e ir a la palabra de Dios para evaluar. ¿Vamos bien? Si bien la Biblia dice que no menospreciemos las profecías, nos dice que sí probemos los espíritus. ¿Vamos bien? Entonces no hacemos mal cuando nos detenemos y en ese mover y esa efervescencia espiritual reflexionamos si lo que está pasando es correcto, es de Dios o puede ser algo engañoso. ¿Correcto?
Bueno, preparen los micrófonos porque ya veo algunos como que quieren así levantar las pistolas. Ok, entonces, repito, el problema del movimiento pentecostal fue que no se dio el tiempo de poder reflexionar, pero algunos años después empezaron a surgir teólogos que empezaron a escribir, que empezaron a estudiar, no solamente para defender el pentecostalismo, sino también para acentuar las cosas que deberían ser corregidas. Yo les dije a ustedes, como movimiento pentecostal, que nacimos en las montañas Apalaches, allá en Carolina del Norte, en el año 1886 y 1896, que empezó a crecer allá en Estados Unidos, había tal efervescencia espiritual. Dicen los historiadores, tenemos un libro de historia de la Iglesia de Dios, se llama Como Ejército Poderoso, escrito por Charles Conn, y dice este historiador que en algunos casos había tanta efervescencia espiritual que la gente empezaba a rodar, es decir, empezaba hablando en lenguas y a rodar y a rodar y a rodar. Otros dicen que se iban a sus casas hablando en lenguas y que desde las montañas de una a otra se podía escuchar cuando los cristianos salían de los cultos cantando y hablando en lenguas. Pero repito, hubo tal efervescencia que hubo excesos también. Incluso se llegó a acuñar un término un poco peyorativo hacia los miembros de la unidad cristiana, unión cristiana, que sí se llamaba la Iglesia de Dios primero. Se les llamó los santos rodadores. ¿Cómo ve, hermana Carla? Los santos rodadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cultos empezaban a rodar. Entonces, para evitar los excesos, se empezaron a crear escuelas teológicas y se empezó a crear una declaración de fe, buscando tener una doctrina. Bien, entonces lo que estamos haciendo hoy es precisamente eso: no permitir que el enemigo de algo que es bendición de Dios lo convierta en maldición. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ya ni me acuerdo por qué les dije esto, hermanos. Ustedes me emocionan aquí. Si no preguntan, yo me emociono y hablo. Ok, entonces dijimos, hay muchos teólogos que son renuentes a interpretar Lucas y Hechos de una manera teológica y menosprecian a Lucas y a Hechos como libros. Sin embargo, dijimos, hay teología en estos dos libros. Nosotros tomamos la teología y miramos que así como hay diversidad de perspectivas de un tema en la Biblia, el tema de la doctrina del Espíritu Santo, hay diferentes perspectivas, pero que no son contradictorias, simplemente que se miran desde otra óptica. Yo les dije la semana antepasada, me parece, que por ejemplo el tema del divorcio era un tema que no se hablaba comúnmente en las comunidades judías. Si no se hablaba, sin embargo, Dios le dio a Moisés por ley que había un criterio para dar una carta de repudio a una mujer, es decir, de poder divorciarse en términos prácticos de una mujer. El grave problema es que solamente el hombre se podía divorciar de la mujer, pero la mujer no se podía divorciar del hombre. Ese era el problema. Entonces, cuando le preguntan a Jesús, mira, ¿por qué Moisés nos permitió dar cartas de repudio? ¿Y Jesús qué le respondió? ¿Qué más? Por la dureza de su corazón. ¿Y qué más? Pero en el principio no fue así. Es decir, ¿quieres encontrar el ideal de Dios? Tienes que ir al principio, Génesis 1 y Génesis 2. El divorcio, por cualquier razón, sigue siendo un pecado. ¿Ven? El divorcio, por cualquier razón, sigue siendo un pecado. No hay otro nombre para él. Pero la gracia de Dios perdona todo pecado. Hace tiempo atrás hablé aquí acerca de este tema, yo creo que como en el 2015 o 16, y se levantó una persona que era su segundo matrimonio que estaba acá y me decía, o sea, está diciendo que yo pequé, yo soy un pecador. Le digo, sí, eres un pecador, pero perdonado. Ok, todo lo que transgrede el propósito original de Dios se llama pecado. Muy bien, pero Cristo vino como esa gracia para remendar, para tapar nuestros pecados y que Dios vea nuestra vida justificada. Jesús trató con la comunidad judía y únicamente dijo, hay una sola opción, una sola causal de divorcio, es el adulterio.
pero Jesús estaba tratando con una comunidad judía. Cuando la iglesia empieza a crecer y la iglesia empieza a entrar a comunidades que no son judías, que no tienen bases judías, bases de la ley de Moisés, entonces empezamos a ver que hay matrimonios mixtos, ¿sí? Es decir, un judío con un griego de otra nación, pero además un cristiano que tenía bases judías y un no cristiano que no tenía bases judías, o más bien un cristiano y un no cristiano, un pagano, como le decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces Pablo tiene que dar otras recomendaciones apostólicas a esas relaciones. Y Pablo dice que una segunda causal de divorcio, lo establece el apóstol Pablo, es el abandono. Es una causal también de divorcio, ¿sí? Dice que si el esposo quiere dejarla, la mujer no está sujeta, y si la mujer quiere dejar al esposo, el hombre no está sujeto a esa esclavitud. Dice, y le permito, y él habla de su autoridad apostólica, le permito que lo haga, e incluso, dice el apóstol Pablo, y si se quiere casar porque se está quemando, dice Pablo, cásese, solamente que sea con alguien que sea de la misma fe. ¿Okay? Lo que trato de decirles es que en diferentes momentos, dos perspectivas bíblicas, ¿sí?, pueden validar causales de divorcio, pero sigue, repito, siendo un pecado. Espero que me esté explicando, ¿sí? O sea, bueno, ya después hablo acerca de eso, hermanos, porque es un tema amplio, el divorcio, el nuevo matrimonio, es un tema bastante amplio también, pero que no podemos negar la realidad de que esto está ocurriendo en nuestras congregaciones y debemos dar atención también. Entonces, lo que miramos en Lucas y lo que miramos en Pablo son dos perspectivas diferentes para abordar una temática que es la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Lucas tiene teología, generalmente nosotros nos malinterpretan como pentecostales pensando que queremos defender nuestra postura. No queremos defender nuestra postura, estamos defendiendo la interpretación de la Biblia, no estamos defendiendo una postura. Pero también se nos acusa y se nos oponen, ¿verdad? Y nos dicen, no, es que ustedes no tienen bases bíblicas. Tenemos bases bíblicas para el pentecostalismo. Ahora, cuando miramos nosotros la Biblia, no solamente encontramos a Lucas, encontramos a Juan también, que aborda el tema del Espíritu Santo desde una óptica diferente, y a Pablo también, pero todos son coincidentes en ciertas cosas, porque hay una unidad. En esa diferencia de perspectivas hay una unidad. Hoy voy a tratar, porque me queda ya solamente menos del 50% del tiempo, voy a tratar solamente de ver de qué manera esa diversidad de perspectivas de Pablo, de Juan y de Lucas, sin embargo, conectan y tienen unidad de pensamiento, y lo tienen porque el que inspiró a Juan y el que inspiró a Lucas, el que inspiró a Pablo, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo. Es decir, no hay ningún tipo de contradicción. Estos tres personajes, Lucas, que no fue apóstol, Juan, que fue un apóstol, y Pablo, que no fue apóstol en el sentido estricto, físicamente al estar con Jesús, pero estos autores principales del Nuevo Testamento se unen y podemos crear una neumatología. Pero esa neumatología vamos a ver en estos tres libros, que es una neumatología cristológica, voy a explicar ahorita por qué, y es una neumatología que se llama carismática. Cristológica porque apunta hacia Cristo, y carismática porque apunta hacia la operación del Espíritu Santo a través de dones espirituales. Lo voy a mencionar más adelante. Y esto lo podemos ver, vayamos otra vez a un texto que miramos hace unas semanas atrás, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Me detengo para ver si hay alguna pregunta o comentario. Si hubiera alguna, por favor, deténganme y levanten su mano para pasarle el micrófono. No. Dígame, ¿estoy yendo rápido o estoy bien? Le bajamos, de tercera me bajo a segunda o a primera, como vean ustedes. Ok. Hebreos 1 dice así, vamos a leerlo, el versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
¿sí? Hace 2 semanas hablamos de este texto, pero desde enfocando las diferencias de perspectivas de cómo Dios habla, y hablamos por eso de Lucas y de Pablo. Pero quiero centrar el versículo 2. Sí, lo que nosotros miramos aquí es cómo Dios se revela a través de Jesucristo, del Hijo. ¿Okay? Cómo el Dios Padre se revela a través de Jesucristo, su Hijo. No voy a entrar en el tema de la Trinidad. Voy a asumir que somos trinitarios y voy a asumir que sabemos lo que significa la Trinidad, pero voy a enfocar algunas falsas doctrinas que tenemos acerca de la Trinidad, ¿sí? Una de ellas se llama modalismo, y a veces nosotros lo practicamos, ¿sí? Pensando que Dios se puede manifestar en 3 personas, ¿sí? Sin embargo, ese es un concepto equivocado. ¿Okay? Otro, bueno, no voy a hablar tanto de esos temas, pero solamente quiero enfocar eso para decirles que no voy a entrar al tema de Trinidad, voy a explicar algunas cosas en general solamente. Entonces el Padre, dice Hebreos 1:2, se revela a través del Hijo. Jesús mismo dijo en Juan 14:9 que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Repito, no voy a hablar netamente de la Trinidad, sino voy a ver cómo el Padre está siendo reflejado por Jesús. ¿Ok? Porque el Hijo, dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, ahí donde estamos, dice, el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando? Del Hijo, de Jesucristo. ¿Sí? Y está diciendo Hebreos que el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, y es la misma sustancia, es la imagen misma de la misma sustancia. ¿Sí? Otra vez, quiero decir esto. Lo que está diciendo Hebreos es que el Hijo está proyectando al Padre. Por eso Jesús dijo, si me conoces a mí, has visto al Padre. Bien, entonces, pero también tenemos una revelación posterior que el Hijo hace, que Jesús hace. Vaya conmigo a Juan capítulo 16, por favor. Vamos un poquito rápido y lo ponemos ahí en la pantalla si quieren, para que sea también un poquito más ágil todo. Juan 16, 14 y 15. Bueno, vamos a ver desde el 13, 14 y 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Escuchen, Jesús está hablando del Espíritu Santo. Dice, ¿de quién va a hablar el Espíritu Santo? Dice, no va a hablar de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, ¿quién es Él? El Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Noten ahora lo que Jesús está diciendo. Si yo, voy a poner esto, hablando de Jesús, si yo revelo al Padre, Jesús dice, el Espíritu Santo me revela a mí. Es lo que está diciendo en estos versículos. ¿Sí? Dice el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, el Espíritu Santo, y os lo hará saber. Lo que encontramos en estos versículos es que hay una revelación progresiva. El Padre es revelado por el Hijo, y el Hijo es revelado por el Espíritu Santo. Yo sé que a lo mejor no están siguiendo del todo por qué está diciendo estas cosas el pastor. Bueno, una de las principales contribuciones que Pablo ha hecho a la teología cristiana, hermanos, es precisamente la comprensión del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo como el agente de la transformación de la persona cuando viene a Cristo, de la renovación y transformación de su corazón. Es decir, que a través del Espíritu Santo los creyentes son hechos nuevas criaturas en Cristo. Escuche, los creyentes son hechos nuevas criaturas en Cristo a través de la revelación de Cristo, que es el Espíritu Santo. Es decir, que la manera en que Pablo pensaba, y a esto los filósofos y los
los sociólogos y los teólogos le llaman cosmovisión, la manera en que uno piensa de todo lo que nos rodea. En esa cosmovisión de Pablo está la idea de que el Espíritu Santo es derramado, pero es derramado como un agente de transformación de la persona cuando viene a Cristo. Incluso él habla de ese bautismo, él habla del Espíritu Santo como una promesa. Vaya conmigo a Efesios, y les dije tengan preparados sus Biblias, porque vamos a ver varios textos bíblicos. Efesios capítulo 1, versículo número 13. Efesios 1:13 dice: en él, hablando acerca de Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora vaya conmigo un libro previo, Gálatas capítulo 3, versículo número 14. Gálatas 3:14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Una característica, hermanos, de la neumatología de Pablo, es decir, una característica de la doctrina del Espíritu Santo que tiene Pablo, es que Pablo relaciona la promesa del Espíritu Santo con el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento, perdón, con la promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Mire, Jeremías capítulo 31, vaya rápidamente conmigo, Jeremías 31:31. Voy a pedir a los de multimedia que me ayuden para que agilizamos y lo ponen acá en la pantalla. Jeremías 31:31. Vamos a leer hasta el versículo 34. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, es decir, promesa con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré. Escuchen lo que está diciendo Dios a través de Jeremías al pueblo. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. No sé si esto les suena como a 1 de Juan, cuando dice: no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque el Espíritu mismo os enseñará. ¿Sí? ¿No les suena parecido? ¿Sí? Ok, lo leo otra vez. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y quiero que recordemos esto: pacto, y el pacto que Dios quería hacer con el pueblo y profetizó Jeremías es: voy a darles un nuevo corazón que me ame, voy a darles una nueva manera de pensar, es decir, voy a transformarlos en el interior. Esa es la promesa. Tengo que recordarles también que cuando estudiamos profecía en la Biblia, no podemos estudiar profecía aislada un libro de otro, porque las profecías están interconectadas. ¿Por qué creen que están interconectadas? Porque hubo un solo autor que inspiró la Biblia. ¿Ok? Esta es una de las grandes validaciones de la inspiración bíblica. Es decir, si cada quien hubiera escrito por su cuenta en diferentes momentos, diferentes contextos, se iban a contradecir. Pero hay una unidad en la profecía bíblica. ¿Por qué digo esto? Porque Ezequiel toma las palabras de Jeremías, o las palabras de Dios, y vean ahora lo que dice Ezequiel. Algunos libros anteriores, posteriores ahí, en el capítulo 36, Ezequiel 36, por favor. Ustedes van a ver por qué estoy diciendo todo esto, hermanos. Déjame nada más seguir. 36, 26. Ezequiel 36, 26 al 27. Y después leeremos el 37. Ezequiel 36, ¿ya estamos ahí? 26. Dice: os daré corazón nuevo. ¿Qué estaba diciendo Jeremías? Lo mismo, ¿verdad? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ya no afuera, sino dentro de vosotros pondré mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis
por obra. Ahora sigue en el siguiente capítulo, 37 de Ezequiel, verso 14. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabéis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé, yo hice, dice Jehová. ¿Qué estamos viendo aquí? Que esa profecía que está hablando Ezequiel ahora por inspiración del Espíritu Santo está vinculando la profecía de Jeremías, y no está diciendo solamente que va a haber un cambio en el corazón, está diciendo que ese cambio en el corazón se va a lograr cuando Dios ponga su espíritu adentro del creyente en este caso. ¿Me va siguiendo acá? Ok, entonces por encima de cualquier otra cosa, como cumplimiento de ese nuevo pacto, el Espíritu Santo marcó el regreso de la perdida presencia de Dios con su pueblo. Es decir, cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, esa presencia que había estado ausente de Dios con su pueblo, ahora va a habitar no solamente con su pueblo, sino adentro de manera individual con cada uno de los integrantes de su pueblo. A ver, ¿alguna pregunta o comentario? A ver, hermanos, si por acá hay una pregunta, por favor, vamos a acercarse a alguien. Levante la mano si alguien más tiene una pregunta, para que le acerquen posteriormente el micrófono, ¿no? Ok, lo hacemos así por cuestión de que se escuche la pregunta en la transmisión, ¿verdad? Adelante, hermana. Yo nada más quiero preguntar qué es Pentecostés, qué significa Pentecostés. Ok, bueno, es una fiesta de los judíos que se celebra 50 días después de la Pascua. ¿Sí? De ahí viene el término Pentecostés, pero esa fiesta, el descenso del Espíritu Santo quedó enmarcada dentro de esa fiesta. No lo he enseñado yo acá, pero tengo que decirles que cada fiesta tenía tenía un simbolismo profético cada fiesta, ¿sí? Tenía un simbolismo y se le llama Pentecostés en nuestro movimiento o nuestra interpretación, porque el descenso del Espíritu Santo quedó enmarcado dentro de esa fiesta, ¿sí? En el tiempo de esa fiesta, allí quedó enmarcado el descenso del Espíritu Santo. Ok, entonces cuando la gente hoy habla de que tú eres Pentecostés, para empezar, este es un término mal dicho, ¿sí? No somos pentecosteses, somos pentecostales. Ok, decía un amigo, y algunos más costales que pentes. Sí, somos pentecostales, hablando del movimiento pentecostal, que creemos en esto que estamos enseñando, ¿no? Okay. Bueno, invítele a ver los videos desde el principio para que pueda, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. Entonces, vean cómo la profecía, repito, de Ezequiel se conecta. Y aquí es donde encontramos, hermanos, una de las áreas en que el Espíritu Santo está presentando proféticamente una continuidad y una discontinuidad también. Una continuidad en el sentido de que hay una promesa, ¿sí?, que se está renovando de la presencia del Espíritu Santo, pero una discontinuidad en el sentido de que va a ser de una manera radicalmente nueva, en que se va a dar esa renovación del corazón por el Espíritu Santo, y Dios dice, yo voy a volver a visitarles. Entonces, dije yo, Pablo, recuerden que Pablo, alguien que me recuerde, yo sé que ustedes lo saben, alguien que me recuerde las credenciales intelectuales de Pablo, raciales, teológicas, a ver, díganme, ¿quién era Pablo? A ver. Aparte de matador, ok, era un judío para empezar, conocía la ley, no solamente la conocía, enseñaba la ley, era un maestro de la ley, o sea, estaba sumamente preparado teológicamente en el Antiguo Testamento. Por eso cuando él habla del Espíritu Santo, él no conecta como Lucas. Su intención de mirar el Espíritu Santo es mirar esa promesa a la cual se habló en la ley, porque él era un maestro de la ley. Ok, y esta promesa está conectado, de hecho, esta promesa desde Deuteronomio, no lo mencioné, pero desde ahí viene esta promesa. Entonces, Pablo está conectando
su perspectiva neumatológica o de doctrina del Espíritu Santo desde la perspectiva de la ley. Dios dijo y dio una promesa que va a hacer que el corazón de la gente cambie. Y va a cambiar el corazón de la gente cuando el Espíritu esté adentro de ellos. Por eso es que cuando Pablo habla del Espíritu Santo, habla desde el punto de vista de la conversión. ¿Vamos bien? ¿Ok? Bueno, seguros somos. Entonces, y aunque pudiera ser, estoy ya por terminar, aunque pudiera ser esto, reducir un poco el tema, pero tenemos que decirlo, que el Espíritu Santo lo miramos nosotros, sobre todo en el Evangelio de Juan, como una persona o una presencia anónima. No es como en el libro de Hechos. En Juan miramos al Espíritu Santo como una presencia anónima, porque dice lo que leímos hace un momento en Juan, que Él no hablará de lo suyo, sino de quién va a hablar. De Jesús va a hablar. Cuando miramos la neumatología juanina, es decir, de Juan, usted puede leer el libro del Evangelio de Juan, van a mirar que la perspectiva es que el Espíritu Santo es alguien anónimo, no está hablando, es como si fuera un agente de, pero otra vez está hablando desde una perspectiva también diferente. Sin embargo, más que esto, el Espíritu Santo tenemos que estudiarlo desde la perspectiva de estos tres autores, Juan, Lucas y Pablo, y generalmente lo hemos estudiado solamente desde la perspectiva de Pablo. Ok, entonces lo que miramos nosotros aquí es obviamente no solo que el Espíritu está testificando de Cristo. Miramos desde Lucas cómo el Espíritu Santo está activo, miramos desde la narrativa que aparece en Mateo, la dinámica de la encarnación. Miramos cómo se habla a María y en las palabras de esa anunciación por el ángel, diciéndole a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Miramos la actividad del Espíritu Santo en la vida de Jesús desde la encarnación misma, pero también lo miramos a Él en el inicio de su ministerio público, cuando Él desciende. El Espíritu Santo desciende sobre Él ungiéndolo para servir, pero también lo miramos como un profeta carismático. Me refiero a carismático, que los dones espirituales, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, estaban también operando en Él. ¿Esto qué significa? Que además de que el Espíritu Santo estaba en Jesús, dice la palabra que Él fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Además de que el Espíritu estaba llenando completamente a Jesús, no vemos en los evangelios, hermanos, no vemos la acción del Espíritu Santo, sino solamente, repito, de manera anónima, sobre todo en Juan. Es decir, está hablando, testificando acerca de Jesús. Como Él es el Cristo, miramos a Jesús ungido por el poder del Espíritu Santo, pero después de que Él resucita, es la palabra que se aparece a sus discípulos y entonces sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Esto es un nuevo paso que se da en la teología del Espíritu Santo, en el ministerio de Jesús, donde el Espíritu Santo pasa de estar de manera anónima a ser el agente. Algunos le llaman el representante. Sí, yo quisiera llamarlo de esta manera más, el que representa, el que revela a Jesús a partir de que Él ascienda al cielo. Lo voy a poner en palabras más claras. Cuando nosotros hablamos acerca de que Dios está con nosotros, y repito, no voy a hablar de la Trinidad, no voy a explicarla, pero deberíamos de entenderlo de esta manera. Cuando hablamos que Dios está con nosotros en su iglesia y en nuestro interior, Cristo está con nosotros a través del Espíritu Santo. Alguien puede decir: pero ¿cómo? ¿Son dos personas? No, no son dos personas, es la misma persona. Es Dios, es la misma sustancia, dice Hebreos. Así que cuando usted ora hablando al Espíritu Santo, en su conciencia, en su pensamiento, usted no tiene que pensar:
estoy orando al Espíritu Santo y más al ratito voy a orar con Jesús para no hacerlo a un lado, ¿no? Porque se va a sentir. ¿Sí? Y ya en la noche me presento ante el Padre. ¿Ok? Y así actuamos a veces nosotros. ¿Sí? Usted tiene que saber que cuando ora al Espíritu Santo está orando a Jesús, está orando a Dios. ¿Ok? El problema quizás radica en que hemos sobreespiritualizado al Espíritu Santo, pensando que Él nos puede hablar solamente de una manera espiritual o mística. Y yo tengo que recordarles que el Espíritu Santo nos habla principalmente a través de la palabra. El Espíritu Santo nos habla a través de lo que estamos observando. El Espíritu Santo nos habla a través de las personas, a través del consejo de personas sabias, de nuestros líderes. Dios nos habla. Yo le he dicho a los varones, hasta en tu esposa, el Espíritu Santo te habla a ti. Wow, yo dije, las mujeres van a decir amén, los hombres van a estar callados, pero no dijeron nada. Dios nos puede hablar, el Espíritu Santo nos puede hablar. Hoy mismo Dios nos está hablando. Hoy mismo el Espíritu Santo está aquí para hablarles a ustedes, para manifestarse en su vida. Y pudiéramos hablar mucho más, pero quiero detenerme acá. Les dije que quiero dar cosas breves para que podamos aprovecharlo al máximo. Pero si algo, estoy completamente seguro que no guiamos, hermanos, y no deberíamos guiar nuestro pentecostalismo por la experiencia solamente, sino por la teología, por la doctrina también. Porque se nos acusa muchas veces de que los pentecostales no saben de Biblia, o mejor dicho, saben mucha Biblia, pero la interpretan mal. ¿Sabe? En muchos casos eso es cierto, porque cuando veo cada expresión pentecostal que hay, cómo se manipula la palabra, cómo se practican ciertas cosas, digo, eso es cierto. Cuánta razón tenía Dios cuando dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Necesitamos ir a la palabra, entender claramente por qué creemos lo que creemos. Y esto no va a impedir el fluir del Espíritu Santo. Esto no va a impedir, lo que sí va a impedir es que Satanás venga para distorsionar lo bueno de Dios. Póngase de pie en esta noche. Yo quiero orar, porque una de las cosas que hacemos los pentecostales es orar. Y lo van a ver más adelante que lo mencione. Y otra cosa que hacemos es pasar al altar. Sabemos que Dios no está en el altar. Es parte de la liturgia pentecostal. Usted no lo va a ver en otras iglesias que no son pentecostales. No va a ver eso. Yo estuve en una iglesia predicando en una ocasión, y como todo predicador pentecostal hice el llamamiento al altar y nadie pasó. Nadie, absolutamente. Pero el Señor empezó a obrar. Y al final un hermano que me había hecho la conexión para invitarme me dice: pastor, se me olvidó decirle que aquí no pasan al altar. Cuando yo vi que no se vaya a sentir mal el pastor porque nadie pasó, no es que no haya impactado la palabra de Dios, es que simplemente no es la costumbre acá. Pero aquí sí es la costumbre. Ok, si usted quiere pasar, puede pasar. Pero si no quiere hacerlo, también quiero que sepa: Dios está allí en su lugar. Él no necesita un espacio físico para manifestarse en su vida. Dios está allí para escucharle allí. Usted puede orar gritando, pero si ora en silencio, Él le va a escuchar también. Usted puede ponerse de rodillas, pero si ora parado, también le va a escuchar. Lo único que quiero que entienda es que Dios está allí con usted hoy para dar fortaleza a su vida, para dar descanso a su corazón. Dios está allí y está aquí para traer consuelo a su vida, a esa vida que muchas veces está desanimada, agobiada. Pero Dios quiere darle consuelo hoy. Y empiece a hablar con Dios. Hable con Él. Dígale: Señor, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú me amas, Señor. Y hoy, Señor, venimos delante de ti, hemos escuchado tu palabra, estamos siendo instruidos, Señor. Pero en este día, Dios, te pedimos que nos ayudes, por favor. Señor, hay quebrantamientos en la vida de varios de mis hermanos hoy. Hay otros que hoy no pudieron llegar al templo porque están pasando por dificultades físicas, otros por cuestiones laborales.
Algunos más, Señor, porque también están teniendo problemas y eso ha desanimado su corazón. Pero, Señor, no hay nada que tú no puedas hacer hasta donde ellos están hoy. No hay nada que no pueda ocurrir, no hay un milagro que sea imposible hasta el lugar donde están, Señor. Yo quiero orar primero por aquellos que están en su casa, que están lejos. Aquellos, Señor, que están pasando por una dificultad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muéstrale a ellos, Señor. No a mí, porque yo te creo, Dios. A ellos muéstrales. Muéstrales que tú les amas. Muéstrales, Señor, que no han confiado en un Dios pequeño, que no han confiado en un Dios que miente, sino han confiado en un Dios que siempre habla con la verdad y es fiel. En un Dios que puede hacer las cosas que ellos piensan que si tú estás escuchando, pero Él está escuchando. Él ha oído tu voz, Él ha oído tu oración, Él ha estado atento allí. Pero también Dios está tratando con tu vida, porque en tu desesperación has buscado otras alternativas, porque en tu desesperación has buscado otras opciones para que sostengan tu vida. Pero hay solo uno quien sostiene la vida. Hay uno solo, el que puede con tu vida, el que puede cargarla, el que puede proveer, el que puede sanar, el que puede sustentar, el que puede resolver el problema. Hay solo uno. Hay solo uno que te ha dicho que su mano no se ha cortado para salvar y su oído no se ha grabado para escuchar. Él te ha dicho que si tú pides, tú vas a recibir, que si tú llamas, se te va a abrir, que si tú buscas, vas a encontrar. Y en esta noche Él ha estado hablando a tu corazón desde que empezó este día. Él ha estado hablando a tu vida. Y Él te quiere decir que no se trata de un culto, no se trata de un espacio físico, sino de tu relación con Él. En el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te pedimos que te glorifiques. Glorifícate, 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 glorifícate. Y si puedes alabarle hoy y solo lo que sale de tu boca es alabanza, empieza a alabarle entonces. Si todo lo que sale de tu boca es alabanza a su nombre, alábale solamente, pero sé consciente de lo que estás haciendo. Sé consciente que estás alabando al Dios que aún sin fuerzas, Él está sin fuerzas tuyas, Él está allí para fortalecerte. Aquel que dice que levanta del polvo al pobre, aquel que dice que lo levanta y lo hace sentar en lugares de honor, aquel que dice que tiene en su mano el poder y la riqueza para entregárselo a quien Él quiere, aquel que dice que Él va a multiplicar la sementera, aquel que dice que va a multiplicar la bendición, aquel que dice que va a proveer para que abunde y sobreabunde en tu vida. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí. Vamos a adorar al Señor, vamos a adorar al Señor, vamos a adorar. Quiero invitar para adorar al Señor. Quiero invitarle para adorar a Dios. Quiero invitarle para adorar, que de su boca hoy, además de petición, salga adoración. Además de petición, salga adoración. Salga adoración de tu boca. Salga adoración de tu boca. David decía: voy a alabar a Dios en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando las cosas salgan mal, voy a alabar al Señor. Cuando no haya producto en el olivo, dijo Habacuc, voy a alabar al Señor. Cuando no haya ganado, voy a alabar al Señor. Cuando no haya dinero, voy a alabar al Señor. Cuando no haya salud, voy a alabar al Señor. Cuando vengan los problemas, voy a alabar al Señor. Cuando las cosas no salgan como yo pienso, voy a alabar al Señor. Y hoy es día para alabar.